cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá.
y cómo Dios nos puede dar a través de eso un estilo de vida. Vamos a orar y vamos a continuar con el tema que estábamos abordando, que es fortaleciendo la casa. Y vamos a ver unas cosas importantes e interesantes que ahí aparecen. Oremos, Padre, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús por todo aquello, Dios eterno, que hacemos nosotros que a ti no te agrada. Perdónanos, Padre. Nosotros, Señor, nos presentamos confiadamente delante de Cristo Jesús, sabiendo que la sangre de Cristo es poderosa y que en su resurrección y en que nosotros reconozcamos que Cristo es Dios, estamos delante de tu presencia, Padre. Perdónanos, Señor. Echamos nuevamente, Padre, toda nuestra ansiedad, Señor amado, sobre Cristo Jesús, y te suplicamos que nuestros pecados sigan en el fondo del mar, Padre, para que no te recuerdes de ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Permite, Padre, que según tu palabra establece en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios tome el control y el dominio de nuestras almas, porque le pertenecemos a Él para llevarnos a la presencia de Cristo Jesús por el conocimiento de la verdad. Abre pues, Señor, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo se encargue de nosotros esta mañana y haga de nosotros, Señor, prevalecer a las nuevas criaturas. Te lo suplicamos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver dos versos. Vamos a ver primero el verso 6. Son versos importantes, son versos que hablan de nosotros. Cuando conocemos que estos versos hablan de nosotros, nos damos cuenta que Dios nos está tomando en cuenta, que Dios realmente está cumpliendo con el hecho de que Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, y si nos da tiempo vamos a confirmar algunos textos que tenemos, unos 6 más o menos, en el cual Él confirma que es nuestro pastor, que Él está al frente de nosotros, que Él está en todo tiempo, cual poderoso gigante, librando nuestras batallas. Pero para que esto sea una realidad, tenemos que estar nosotros apoyados en la palabra, porque así se cumple el texto de Mateo 7. Aquel que construye sobre la roca es aquel que las dificultades, las adversidades vienen sobre él y él se mantiene firme, porque él está apoyado en la palabra, que es Cristo mismo. Todo lo que nosotros hagamos y digamos, cuando es escritural, tenemos el beneficio de que Dios se encarga por nosotros. Él se encarga por nosotros y dice que Él va a aderezar mesa delante de cualquier angustia, delante de cualquier situación que se presente. Miremos el verso 6 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice, lo que es nacido de la carne es, nosotros ya pasamos por esa etapa. En un tiempo nosotros nacimos biológicamente. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, en otras palabras, lo que nace cargado de un buen porcentaje almático de orden generacional, sigue siendo almático. Y sigue diciendo el verso, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y recuerde que cada uno de nosotros ha sido engendrado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de Dios, encargado de llevarnos al conocimiento de la verdad. El principio que Él hizo fue engendrarnos. Como engendró a María para hacerla concebir dentro de su vientre a Jesús de Nazaret, así también a nosotros el Espíritu Santo nos vivifica la nueva criatura, vivifica nuestro espíritu y también hace de nosotros habitación. El Espíritu Santo hace de nosotros habitación y Cristo Jesús también habita en nosotros, y el Padre, si nosotros nos plegamos a los mandamientos, o sea, a las instrucciones escriturales. Las instrucciones escriturales del nuevo pacto son los mandamientos del Hijo, revelados por el Espíritu Santo con el propósito que de esta manera agrademos al Padre. No se sienta usted confundido. En el capítulo 20 de Éxodo, del verso 4 en adelante, están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que Moisés se los diera a un pueblo
que había salido de 430 años de cautividad para moderar su conducta delante de él y delante de los hombres. 4 mandamientos de los 10 mandamientos son para Dios y 6 son para la relación humana. Entonces, todos los 39 libros, los 66 libros en realidad de la Escritura, lo que tratan en todo momento es instruir al hombre en función de 10 conductas, 4 directamente para Dios y 6 directamente para el hombre. Es más, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y los 6 siguientes, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la Escritura nos enseña a reconocer quién es Dios y a amarlo por esa razón, y también a valorar, a respetar y a respaldar al prójimo, de tal manera que así hacemos la justicia de Dios. ¿Por qué surge esto? Porque esa es la razón por la cual el Señor en su misericordia nos dejó a nosotros instrucciones precisas al respecto de cómo conducirnos. Nacimos de la carne, pero cuando nacimos de la carne, biológicamente estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. En pecados porque no hacíamos lo que a Dios le agradaba y estábamos fuera de sus planes, y en delitos porque nuestra relación moral era anteponiendo nuestros intereses y tratando en todo tiempo de ganar nosotros toda postura de una manera ventajosa, oprobiosa muchas veces sobre el prójimo. De lo que Dios está enseñándonos es a reordenarnos a través del Espíritu Santo por el sacrificio de Cristo que nos vivificó. El Espíritu Santo de Dios entonces nos engendró. Dice que, usted conoce los textos, dice que a los que le recibieron le dio potestad de llegar a ser el justo. Cuando alguien cree en Cristo, se hace justo. Ahora va a llegar a ser hijo de Dios. Estos, dice, fueron engendrados, no de voluntad de carne, no voluntad de sangre, no de voluntad de varón, no plan humano, sino que todo es de Dios. El Espíritu Santo engendró a cada uno de nosotros para que fuéramos nuevas criaturas. Entonces, nacimos de la carne, pero cuando el Espíritu Santo nos engendra, somos nacidos del Espíritu Santo. Y el que nace del Espíritu Santo, espíritu es. Quiero que miremos algo importante. Mire el verso 8, siempre del capítulo 3 de Juan. Cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, entramos a una dimensión espiritual, a una dimensión espiritual. Y es increíble, pero cosas simples se manifiestan. Mire el verso 8. El viento sopla de donde quiere, dice. El viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Permítame un momentito, hermano, voy a tomar algo caliente porque la garganta... Muchas gracias, perdone, pero la garganta no me está ayudando mucho. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido, mire, del Espíritu, mayúscula. Quiere decir que cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo hay un plan espiritual para nosotros. Quiero que miremos 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Vamos a ver algo interesante. Recuerde que estamos viendo fortaleciendo la casa. Ahora, la casa es importante que entendamos que somos nosotros. Este lugar es un lugar de orden ceremonial, pero hasta este lugar tiene características propias de revelación de cómo quería Dios que se hiciera. Por ejemplo, tenemos en la pared del lado izquierdo 6 metros de altura, en la pared del lado derecho 6 metros de altura, y tenemos de un lado 6 columnas y de otro lado tenemos 6 columnas. Esas son 12 columnas, figura de gobierno y figura de 12 personas, las cuales Él le dio a conocer su pacto. Y entre las 12 columnas, las 6 columnas del lado derecho, viendo el altar para la puerta principal, hay 3 columnas pequeñas que están incrustadas dentro de, pero no por pequeñas menos importantes.
Una columna del Padre, una columna del Hijo y una columna del Espíritu Santo. Mira, hermano, todo está planificado según la visión de Dios. Arriba tenemos cinco divisiones, figura de los 5 ministerios. El altar tiene 4 gradas para subir, figura de los 4 evangelios. Tiene también 5 representaciones. El púlpito tiene 5 lados, figura de los 5 ministerios. Del altar para la puerta principal hay 77 pisos de largo. El ancho tiene 33 pisos. Todo lo que está aquí tiene una numerología interesante. Arriba, los 9, tiene la baranita que tenemos tiene 9, exactamente 9 columnas de ciprés. ¿Ah? Figura de los 9 dones. Luego tenemos las gradas, que son 6 pilares de madera, que son figura de número de hombre. Mire, hermano, todo lo que aquí está, increíblemente, era imposible, pero tiene su razón de ser. Tenemos 3 puertas principales. ¿Ah? Una puerta corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cada puerta. Y una puerta pequeña donde entran los hermanos. Y una puerta principal abierta para todo el que quiera venir. Todo lo que tenemos aquí. Es más, inclusive la cisterna que tenemos está en la puerta. Tiene más o menos 50 toneles de agua. Y el agua hace una emanación que, aunque haya madera, aunque haya concreto, aunque haya tierra, cualquier material, el agua tiene emanaciones. Y es una figura de limpieza a todo aquel que entra. Mire, este lugar, esta casa, fue hecha según instrucciones de Dios. O sea, no fue algo hecho así por antojo del pastor, ¿verdad? Porque ni constructor soy, pero Dios me fue mostrando cómo quería Él que fuera. Por ejemplo, el ciprés que tenemos arriba, el ciprés que tenemos en el altar, y está en una cuarta parte nada más de la iglesia, de la nave principal, el ciprés en la Biblia significa unión entre el cielo y la tierra. O sea, por eso todo el altar tiene ciprés alrededor. Cada cosa que hay aquí, Dios la mostró. O sea, no hay nada que esté aquí que sea antojadizamente porque al pastor se le ocurrió. Tenemos nuestro aposento alto. Todo está diseñado de tal manera que Dios me fue mostrando cómo quería que se hiciera una obra material. Es más, yo recuerdo cuando en una oportunidad venimos con mi hermana Ninette y con mi esposa, porque las hermanas Licardier, cuando nos pidieron el lugar donde estábamos anteriormente, para mí fue molesto, debo de ser franco, me molesté, me enojé y nos fuimos para Antigua porque teníamos una reunión con los ancianos y estando ahí me llamaron las hermanas Licardier para contarme que estaban de acuerdo, hermana Connie, hermana Patty y hermana Jacqueline, para vendernos un lugar a un precio simbólico. Era este lugar. 40 metros de fondo, ¿ah? Por 21 metros de frente. Y les dimos un enganche que teníamos y les dimos mensualidades hasta cancelar, gracias a Dios, toda la deuda. Y yo me recuerdo que cuando esa noche que venimos estaba lloviznando, había un bordo, había milpa sembrada aquí, y cuando nos paramos ahí, yo sentí dentro de mi corazón que este era el lugar que nosotros teníamos que tomar. Y mire todo lo que ha pasado aquí, mire todo lo que se ha hecho. Esa área de la escuelita de niños. ¿Por qué le cuento esto? Porque dice que cuando uno nace del Espíritu Santo, lo harán hacer cosas que ni se imagina. Pues yo puedo dar testimonio de eso. Esa escuelita, me recuerdo que no había nada construido. Estábamos con unas hermanas parados allá afuera y le dije, oremos porque aquí vamos a hacer la escuelita de niños. Levantamos las manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y miren, hermanos, en menos de 3 meses teníamos construido ahí el espacio para los niños. O sea, todo ha sido de una manera, diría yo, sobrenatural. Todo ha sido un respaldo absoluto, completo, total de Dios. Todo lo que aquí vemos, hermano, tiene un sentido, no es una construcción antojadiza. Esto, por pequeñito que sea y por insignificante para muchos, Dios me mostró cómo hacerlo. ¿Por qué le digo yo? Porque miren lo que dice 1 Corintios 2:11. Dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu del hombre. Este es un verso interesante, porque cuando dice ahí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando del espíritu que Dios vivificó. No está hablando del corazón, no está hablando del alma, porque el alma es negociante, porque el alma es tremenda. El alma lo que hace es hacer negociar con las cosas. Algo está malo, algo no se hizo bien, el alma lo justifica. Pero el espíritu, como es de Dios y está vivificado por Dios, no permite, no tolera negociaciones que vayan en detrimento del crecimiento espiritual. El alma sí, el alma de todos nosotros se autojustifica, siempre tiene la razón, por Dios. Nunca es un alma que reconozca ninguna condición, siempre está justificando cualquier situación y siempre tiene la razón. Por eso dice ahí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, con minúscula, que está dentro de él? El espíritu es todo el bagaje, todos los textos bíblicos. El espíritu es una entidad que Dios vivificó en nosotros y que solo tiene oídos para lo espiritual. Ese espíritu sabe cómo somos. El espíritu sabe cuál es nuestra conducta. Ese espíritu es el que el Espíritu Santo usa para redarguirnos, para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y el alma salta para justificar. No, yo hice eso porque usted no lo conoce, porque usted no la conoce. Porque fíjese que siempre estamos justificándonos de cualquier manera. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo el verso 11 del capítulo 2 de 1 Corintios. Así tampoco nadie conoció, dice, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjese qué interesante. Así como el Espíritu con minúscula sabe quién es el hombre, sabe quién es usted, sabe cómo se comporta, sabe cómo se conduce, sabe cómo piensa. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios conoce el corazón de Dios. Mire qué interesante. Y ese Espíritu Santo está con nosotros. Vea lo que dice el verso 12 de 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, en el mundo hay un espíritu, pero no lo vamos a ver ahorita. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo continuamente nos va a estar instruyendo al respecto de cómo tenemos que conducirnos. Es Juan capítulo 3, verso 8. Muy bien. Estamos hablando de que estamos fortaleciendo la casa. Entonces, sometámonos a la palabra para poder echar fuera de la casa toda contaminación, toda inclinación a lo que a Dios no le agrada. Yo quisiera que viéramos unos versos que están en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Veamos 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Nadie puede edificar sobre escombros. Nadie edifica sobre escombros. Nadie edifica sobre escombros. Nadie usa, cuando por ejemplo hay una casa y la compra una persona y quiere construir ahí algo que le parece y derriba la casa que compró, no se queda en ningún momento con absolutamente nada. Arrasa el terreno, hace sus propias columnas, hace sus propios fundamentos, en ningún momento va a usar las columnas que estaban antiguamente, ni va a dejar ningún recuerdo de lo que había ahí establecido. Va a arrancar todo lo que había ahí y va a hacer sus propios fundamentos. Va a acabar, va a ahondar y va a poner su propio material de construcción. Va a sobreedificar según él lo tiene planificado. Él no va a sobreedificar sobre lo viejo, sobre lo antiguo, sobre lo usado. Él va a hacer una nueva construcción. Mire lo que dice primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 4, ese verso es bien interesante, hermano. Estamos hablando de fortalecer la casa.
Cuando hablamos de fortalecer la casa, estamos hablando de esta casa, de mi casa, de lo que yo soy interiormente. Y cuando yo les mencioné en este templo material, en este lugar de nuestras convocaciones, en este lugar donde nos congregamos para recibir palabra, aún este templo tiene instrucciones de Dios de cómo quería que se edificara. Por eso cuando se puso el cielo decorativo, decían el cielo falso, no les decía yo, el cielo decorativo, porque si es falso, ¿verdad? Es un cielo decorativo. Esto es algo para decorar el ambiente, para aislarnos del calor, para aislarnos de la lluvia. Miren lo que dice primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Cuando usamos la palabra juicio aquí, es una palabra bien interesante, porque no es una palabra como nosotros la concebimos. La palabra aquí es crima, K-R-I-M-A, con tilde la I, crima, o crima, ¿no? Crima. Esa palabra crima quiere decir decisiones, quiere decir juzgarnos. Además de eso, esa palabra quiere decir decidir, mentalmente. Mire qué interesante, porque si está hablando mentalmente, le está hablando al alma. La palabra crino quiere decir decidir mentalmente, quiere decir hacer justicia. Entonces, tenemos que tomar decisiones sobre la conducta en esta casa. Tenemos que fortalecer esta casa. Miren, hermanos, el tiempo que estamos experimentando es un tiempo difícil, es un tiempo con grandes contratiempos. No tenemos alcance nosotros para ver los acontecimientos que en este momento se están dando alrededor nuestro. Nosotros tenemos la ventaja de que la sangre de Cristo nos cubre de toda adversidad, de toda dificultad. Tenemos la gran ventaja de que Dios es nuestro pastor. Nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos ovejas del prado de Dios. O sea, Él tiene cuidado de nosotros, pero tenemos que tener algunas características de agradar a Dios. No podemos nosotros en ningún momento argumentar con nuestra mente natural algún aspecto, alguna conducta que nosotros consideremos que agrada a Dios. Tenemos que sujetarnos a la palabra, porque decidir y tomar conductas empieza por casa. Esta casa que soy yo, tiene que tomar decisiones, tiene que tomar conductas en base a la Escritura. Recuerde lo que leímos en 1 Corintios 2:11. Es importante el texto. El espíritu que hay dentro del hombre sabe cuál es realmente la conducta del hombre. El alma no va a hacer absolutamente nada a favor de nuestro crecimiento espiritual. Por eso aclara en el verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para saber exactamente qué es lo que nos conviene, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, es tiempo de una evaluación, es tiempo de un análisis, es tiempo de una reconsideración. Por eso, qué interesante, ¿verdad? El año de la reconciliación. Recuérdese que Dios en todo tiempo está reconciliando al hombre con Él. En todo tiempo. Si el Espíritu Santo lo hace usted consciente de conductas que sabe que no le agradan a Dios, trate por todos los medios de ponerse a cuentas con Dios. Ordene su casa, capacite su casa. Quisiera que viéramos unos versos en el capítulo 6 de Lucas. Ya los vimos en una oportunidad, pero los vamos a repetir hoy. ¿Por qué los vamos a ver? Porque es importante que todos entendamos que Dios, en su infinita misericordia, nos habla a tiempo. O sea, Dios no nos habla cuando no entendamos. Dios nos habla cuando entendemos. Aunque estemos fuera de tiempo, Dios nos habla oportunamente. Y aunque usted no lo considere así, yo le sugiero que ponga atención a esta información bíblica que le doy, porque puede ser la oportunidad que Dios le está dando para ordenar su casa. Una casa ordenada se fortalece. Una casa que se edifica sobre escombros es una casa que corre el riesgo de ser derribada por cualquier acontecimiento. Miren, hermanos,
Estamos pasando un tiempo difícil. Mucha gente cristiana está pasando a la presencia del Señor por la pandemia. O sea, Dios es soberano. Él hace como Él quiere. No hay día que no me enteré yo que el hermano fulano tal, que la hermana, que gente está pasando en la presencia de Dios. Ahora, es el plan de Dios, pero nosotros podemos clamar a Dios para estar a cuentas con Él. Nosotros podemos clamar a Dios para que Él perdone todas nuestras conductas que abiertamente no le agradan a Él. Tenemos dentro de nosotros conductas que desagradan a Dios. Esa autosuficiencia, esos problemas de agresividad del carácter, tantas cosas que el Espíritu Santo le muestra a usted por la palabra. Porque el espejo en el cual usted se ve, y yo me veo, es la palabra. Si yo me veo en el espejo de la palabra, que hay contienda, que hay pleito, que hay división, que hay enemistad, que hay rencor, que hay amargura, que hay rechazo contra el prójimo, estoy abiertamente en contra de Dios, aunque mencione el nombre de Dios. Recuerden los versos que leímos una vez con ustedes en 1 Corintios 12. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede desdecir de Cristo. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede minimizar la obra de Cristo. El verso dice, nadie que hable por el Espíritu Santo puede decir que Jesús es anatema. Pero yo se lo estoy traduciendo, se lo estoy interpretando. Nadie que hable por el Espíritu Santo minimiza la instrucción de Cristo. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede decir que Cristo Jesús no hizo la obra que hizo en la cruz del Calvario. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede desvalorizar la obra de Cristo. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede decir que en Él no hay poder, sino que, pero escuche esto, Cristo Jesús únicamente es adorado y reconocido por aquellos que por el Espíritu Santo dicen, Jesucristo es el Señor. Recuérdese claramente el capítulo 5 de Juan, donde dice la palabra a partir del verso 40, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Dice el Señor Jesucristo, gloria de hombres no recibo. O sea, yo puedo decir lo que quiera y si lo digo a título personal, sin Espíritu Santo, no tiene ningún reconocimiento por parte de Dios. Por eso es importante que los cristianos estemos en este tiempo apercibidos y estemos a cuentas fortaleciendo nuestra casa. Mire lo que dice el capítulo 6 de Lucas, en el verso 46. Ese texto ya los vimos, ya los aclaramos, ya los instruimos y hablamos de dos veces Señor, solo es Padre e Hijo, que es un tercer Señor que es el Espíritu Santo. Mire cómo dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llaman? Es una queja de Cristo Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Mire, eso es importante. Yo sé que usted habla español, yo también, pero quisiera que viéramos algo interesante aquí que quisiera mostrarle. Mire, pues vamos a ver, estamos en Lucas capítulo 6, verso 46. Mire lo que quiero yo explicarle. Esa palabra hacer es una palabra que en griego es poieo, P-O-I-E-O, poieo. Y esa palabra quiere decir poner en práctica. Poieo quiere decir poieo, poieo, quiere decir poner en práctica. Entonces dice aquí, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Fíjense que hermanos, que el Padre envió a Cristo Jesús con una misión, con una delegación. Él cumplió con la misión, cumplió con la delegación. Se entregó como cordero por el pecado de la humanidad. Isaías 52, Isaías 53. Se entregó por el pecado de la humanidad. El Espíritu Santo lo levanta de los muertos. Capítulo 8, verso 11 de Romanos. Él lo restauró, Él lo restituyó, pero ya en calidad de Dios. Él lo levantó de entre los muertos. Él hizo la obra de restauración perfecta. Y fíjense, hermanos, que miren lo que dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Es importante que nosotros interpretemos los textos para poder tener el poder de la palabra.
Si yo agarro un texto como una frase célebre, ¿ah? Como un eslogan, ¿qué sentido tiene? Pero cuando yo agarro un texto vivificado por el Espíritu Santo, el poder es importante de la palabra, porque es poder de Dios a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice el capítulo 14 en el verso 15 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me aman, pléguense a mis palabras. Verso 15 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, verso 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y mire, dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. El propósito por el cual derramaron el Espíritu Santo en nuestros corazones es para que 1 Corintios capítulo 13 sea parte de nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, podemos hacer muchas obras. Si yo entregara toda mi riqueza y la diera a los pobres y no tengo amor, nada me sirve. Cualquier actividad, cualquier actitud, cualquier conducta de un cristiano sin la guianza del Espíritu Santo es una obra que no favorece al crecimiento espiritual de su vida. Por eso dice, si me ama, o sea, el amor por Dios lo pone el Espíritu Santo. Por eso en este tiempo nos conviene estar reconciliados. Me llaman Señor, Señor, y no hacen, o no ponen en práctica en lo que dicen creer. Mire lo que dice. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador que esté con ustedes para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque Él no tabernaculiza en templo hecho de mano de hombre. Recuerde que en Hechos capítulo 17, versos 26, si no estoy mal, ahí encontramos ese texto. Es importante que nosotros tengamos argumentos de tipo escritural para poder accesar a las maravillas de Dios. Dice, el Dios que, voy a leer el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Vuelvo a leer, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. Nosotros no podemos invocar a Dios si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Únicamente el que tiene Espíritu Santo de Dios, 1 Corintios 12:3, puede decir que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no ponen en práctica. No pueden poner en práctica porque el Señor Padre envió al Señor Hijo. Pero el Señor Espíritu Santo es el que a través de nosotros pone en práctica la Escritura. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17. El Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. Él es el que despierta en nosotros el deseo de poner la Escritura por obra en nuestras conductas. Verso 47 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a decir a quién es semejante. Ya le vuelvo a repetir, esto nosotros ya lo vimos una vez. Recuerde que usted es árbol de Dios, usted es plantío de Dios, usted es la reserva espiritual de Dios, usted es el remanente de Dios para hacer tangibles y evidentes las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Usted está diseñado para dar buen fruto, por eso tiene que sujetar y yo también, por supuesto, la vieja naturaleza. Tenemos que sujetar nuestra vieja naturaleza y plegarnos a la instrucción de la palabra. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino toda la dificultad, cuando vino toda la adversidad, entonces él aderezó mesa delante de sus angustias. Fíjese que terminamos con el Salmo 23. La gente puede invocar el Salmo.
las personas pueden invocar el Salmo y el Salmo no provocar absolutamente, es decir, da un sustento almático, pero cuando las cosas no salen como pide, entonces se derrumba y agarra pleito con el pastor, agarra pleito con los hermanos y agarra pleito con todas las personas que físicamente miran, ¿ah? Y también agarra pleito con Dios. Mire pues, como dice el capítulo 23 de Salmos, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea que van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber vientos, van a haber tempestades, van a haber ríos que se crecen. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de las dificultades, en presencia de las adversidades. Pero en ese momento vas a ungir, dice la palabra en el verso 5 del capítulo 23 de Salmos, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, quiere decir que en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad, en el momento en que se vean los problemas, en que nos veamos asediados, Él va a ungir nuestra cabeza con aceite. Quiere decir que el gobierno del Espíritu Santo, el aceite figura del Espíritu Santo, Él va a tomar el control de nuestros pensamientos, Él va a tomar el control de nuestras actitudes y vamos a tener interiormente gozo. Mi copa está rebosando, porque vamos a ver cómo Él va a aderezar mesa delante de los angustiadores. Hermanos, en otra palabra, tenemos que fortalecer nuestra casa. Tenemos que fortalecer nuestra casa primero, reconciliándonos con Dios, teniendo comunión con los hermanos, organizando la casa, porque el juicio, 1 Pedro 4:17, ha empezado por casa, pero no juicio para castigar, no juicio para destruir, no juicio para juzgar, no, la palabra crino quiere decir tomar actitudes, tomar conductas, ser obediente a lo que estamos escuchando. Yo le suplico a usted, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor le abra el entendimiento, porque ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. A todos los cristianos, el bien y la misericordia están en pos de ellos, están en todo tiempo queriendo respaldarlos. Se acuerde, cada mañana son nuevas sus misericordias. Unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa estará rebosando, porque el plan de Dios es que en la casa de Él moremos eternamente. Que Dios le bendiga, que nos abre el entendimiento para poder enfrentar ese tiempo de dificultad y de adversidad con toda garantía de que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él lo fundó todo. La generación de los que buscan a Dios, de los que buscan su rostro, permanecerá segura, porque Él aderecerá mesa delante de nuestras angustias, va a ungir nuestra cabeza con aceite, quiere decir el Espíritu Santo toma el control, y entonces nosotros estaremos confiados. Que Dios le bendiga con una bendición de salud sobre su casa, de prosperidad y ante todo con revelación de la Escritura para poder enfrentar tiempos de adversidad. Recuerde que la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos da a conocer su pacto. Que Dios le guarde. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos